Debido a lo explícito de los siguientes eventos narrados, se recomienda discreción a los escuchas. Este material ha sido recopilado con el único fin de informar. Los eventos aquí narrados son una recopilación de cómo fueron mostrados los hechos para toda la información de acceso público y se pueden encontrar en sitios web e información periodística en Internet, los cuales no representan necesariamente la opinión del narrador ni de dónde se emiten estos hechos. Especial del mes de octubre. Archivos y relatos. Basado en hechos reales. Palabras de plomo. Conducido por Adrián Camacho. Un podcast de Radio Universidad. Se abre una puerta totalmente cerrada. Llega un inquietante aroma a hierro. La señora Verónica empieza a caminar sin darse cuenta que lo que está a punto de descubrir es un hecho totalmente atroz. Del lado izquierdo de la casa nota la primera mancha de sangre, totalmente escurrida. Decide caminar por las escaleras y encontrarse a quien era hasta entonces su mejor amiga. Verónica Vázquez se topa con una escena totalmente brutal. Lo primero que encuentra a su izquierda es una cama en donde están apilados 3 cuerpos. Hasta abajo se encuentra el pequeño, después una niña de aproximadamente 12 años y hasta arriba una menor de 9. De inmediato habla a las autoridades para darse cuenta que lo que acaba de descubrir es el atroz multihomicidio de la Casa Mijangos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este especial de octubre de Palabras de Plomo. Mi nombre es Adrián Camacho y el día de hoy desentrañaremos todo lo sucedido de uno de los casos más atroces sucedidos en nuestro país. Estamos hablando de uno de los casos que no solo dejó una infamia en lo que a multihomicidio se refiere, sino que además dejó muchísimos cabos sueltos. Uno de ellos, ¿qué fue de la señora Claudia Mijangos al momento de desatar el terror en su casa en Querétaro? Sean bienvenidos pues a Palabras de Plomo. Yo soy Adrián Camacho. Comenzamos. Dos personas esperan afuera del Centro Femenil de la Readaptación Social en Tepepan, ubicado al sur de la Ciudad de México. Llegaron a la zona 24 el día 24 de abril del 2019, a bordo de una camioneta Mazda. Dentro de esta camioneta se desciende una mujer. Su cabello es rubio y contrastaba un poco con su atuendo azul. Comenzó a moverse cuando una anciana con tinte pelirrojo y un semblante pálido salió de la prisión. Su nombre, Claudia Mijangos, o mejor conocida por todos los medios a partir de aquella atrocidad en aquel lejano año de 1989, como la Hiena. Sí, la Hiena de Querétaro. Mijangos es una adulta de la tercera edad, que alguna vez fue reina de belleza en su natal Mazatlán, Sinaloa. También se convirtió en madre joven a sus 22 años. Tras cumplir sus 33 años, destacó entre los asesinatos más polémicos de México, al tomar la vida no solo de uno, sino de sus 3 pequeños, 2 niñas de 11 y 9 años y un niño de 6 años. La mitad de su vida Mijangos estuvo en prisión, pues tiene actualmente 66 años. Estuvo recluida 32 años,
que es la pena que se le imputó después de que se detectó culpable del delito de homicidio. Aunque cometió su crimen durante un episodio psicótico, enfrentó a la justicia desde 1991. Tendría que lidiar con la fama de ser la hiena de Querétaro. El resto de su vida, sin embargo, es que esta historia comienza antes de la madrugada de aquel trágico y terrorífico 24 de abril de 1989. La historia comienza con un amorío frustrado y una atención psicológica escasa. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, José Antonio Ortega Cervón, declaró que se determinaron 30 años y el 24 de abril termina su sentencia. Se cumplió con la medida impuesta de internamiento en el hospital psiquiátrico. Con esto, solo hacía falta que un familiar de Mijangos manifestara su interés por cuidar de ella y hacerse cargo de sus actos, aunque dos personas parecieron muy inquietantes. Mijangos estaba libre, pero la memoria de aquel año de 1989 sigue viva. Para hablar de la hiena de Querétaro, quien actualmente tiene 67 años de edad, tendremos que hablar de, Claudia Mijangos. Ella nació el 26 de mayo de 1956 en Mazatlán, Sinaloa. Después de ser reina de belleza de este lugar, se casó con Alfredo Castaños, con quien tuvo 3 hijos: Claudia, la menor, Ana y Alfredo. La familia creció en una buena posición económica en Querétaro, donde decidieron establecerse. Gran parte del dinero provino de una herencia que la mujer recibió tras la muerte de sus padres. Con esos recursos ella montó una tienda de ropa bastante lujosa. Cuando los pequeños cumplieron 11, 9 y 6 años respectivamente, la familia decidió inscribirlos en la escuela católica. Lo anterior supuso un punto de inflexión para la historia de Mijangos, porque en ese lugar conoció al padre Ramón, un hombre de 1,90 metros de estatura, ojos azules que cautivaron a la madre de familia. Según un sacerdote que estuvo cerca y aconsejando a Claudia Mijangos, él describía al padre Ramón como un tipazo, un hombre que por alguna razón contrastaba muchísimo con su vocación de sacerdote. Sin embargo, él amablemente siempre atendía muy bien a Claudia. Este romance comenzó incluso a ser muy rápido. El director de la escuela, el padre Rigoberto, sabía de este amorío. Citó al padre Ramón y Alfredo para hablar al respecto. El resultado del diálogo arruinó los planes de Mijangos, quien quería continuar con esta aventura, pues su amante había decidido abandonarla debido a los votos religiosos que había aceptado antes de conocerla. Además, el esposo de la hiena de Querétaro la encaró para hablar sobre su infidelidad. Hay múltiples versiones de lo que sucedió el 23 de abril de 1989 en la casa de Mijangos. De acuerdo con la policía de aquel estado, solo se sabe que Alfredo volvió a la casa y dejó a sus 3 hijos con su madre, después de llevarlos de una kermés. Horas más tarde, durante la noche, la mujer llamó por teléfono a su amiga Verónica Vázquez. Mazatlán se ha caído. Todo Querétaro es un espíritu. Desde hace días, ella había manifestado ver ángeles y demonios, pero solo acudía a terapia de pareja en lugar de acudir a un especialista. La madrugada del 24 de abril de 1989 se desataría una de las masacres sin iguales y de las más aterradoras en nuestro país. El matrimonio de Alfredo Castaños y Claudia Mijangos se desmoronaba. Ambos discutían de forma frecuente
y la noche del 23 de abril de 1989, el hombre quería dejar a su esposa. Ella ni siquiera intentó negar el romance que sostenía con aquel entonces padre Ramón, de quien aún estaba enamorada. Luego de la pelea, la mujer se quedó sola con sus 3 hijos en casa. Durante la noche, sucedieron los asesinatos más atroces que han azotado el estado de Querétaro. Se recordarán como uno de los más dolorosos, no solo del estado, sino de la historia de México. Las autoridades que llegaron a la escena del crimen afirmaron que había al menos 10 litros de sangre, todos esparcidos desde la sala hasta las escaleras de la planta alta. Los indicios del incidente fueron 3 cuchillos de cocina. Solo 2 estaban limpios. El tercero se hallaba en la habitación de las hermanas Claudia y Ana, ambas recostadas sobre la cama con los ojos totalmente cerrados, para nunca volver a abrirlos otra vez. El ataque fue bastante duradero. Para ser exactos, y según el testimonio de Claudia, duró 3 horas. También esto aunado con la recopilación que hizo el peritaje. Sin embargo, quien encontró los cuerpos de los menores de edad fue Verónica Vázquez. Preocupada por su amiga, entró a la casa número 408 de la calle Hacienda Vejil, en la colonia Jardines de la Hacienda. En las escaleras encontró a Alfredo, sin vida, con una herida severa en el abdomen. Al sentirse interrogada por la policía de Querétaro, Mijangos aseguraba que sus hijos dormían en sus camas y ella tenía que preparar el desayuno para comenzar el día. También se mostraba bastante preocupada, ya que quería llegar temprano, según ella, para recogerlos de la escuela. Los asesinatos y la discusión con su esposo nunca sucedieron según sus declaraciones. Tras el interrogatorio, que duró bastantes horas, las autoridades queretanas realizaron estudios psicológicos a Claudia Mijangos. Los resultados revelaron que padecía de epilepsia, condición mental que provocaba pérdida de conciencia del entorno. Además, un psiquiatra llamado Armando Fonseca la diagnosticó con personalidad paranoide y concluyó que se encontraba en medio de un episodio psicótico al cometer los asesinatos de sus 3 hijos. Tiempo más tarde, las declaraciones de Mijangos cambiaron. La más persistente se relaciona con las voces que escuchaba dentro de su cabeza. Sí, voces que solo ella escuchaba. Aquella madrugada ella recibió órdenes, según ella, de estas voces, de asesinar y privar de la vida a sus 3 pequeños, ya que ella afirmaba que eran demonios que pretendían mantenerla alejada del padre Ramón. El caso de Mijangos resulta diferente, debido a la presencia de enfermedades mentales. Las autoridades mostraron evidencias insuficientes para comprobar que el acto tan atroz fuera considerado como un crimen con saña. E incluso las amistades de la mujer aseguran que antes del 24 de noviembre de 1989, ella ya presentaba bastantes trastornos mentales. Ella solía mostrarse como una madre cariñosa y responsable. El proceso penal fue difícil, tras conocerse el estado mental de Mijangos. Comenzó en el penal de Querétaro, donde se discutía si la autora de los crímenes podría ser inimputable. Después, en septiembre de 1991, se ordenó su reclusión en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social en Tepepan, Ciudad de México. Ahí permaneció para cumplir su condena hasta el 24 de abril del 2019, fecha en la que fue liberada. La sentencia para los criminales con estos rasgos suele ser menor a un homicidio doloso. El juez dictó una orden con 30 años de prisión ininterrumpida y sin acceso a libertad condicional. Esta medida es la más alta para casos como el de Mijangos.
Primero permaneció un breve periodo en el Centro de Readaptación Social en José el Alto, en Querétaro. Luego, estuvo en una clínica del Instituto Nacional del Seguro Social hasta llegar a la Ciudad de México, por petición de sus abogados en 1992. En ningún momento ella recibió visitas de algún familiar o de algún amigo íntimo, según la información para el diario La Prensa de Querétaro. Durante su tiempo en reclusión, Claudia Mijangos estuvo en rehabilitación. Como una actividad personal, comenzó un diario y solía anotar sus pensamientos desde que estuvo en el penal de Querétaro. En algunos de ellos, habla de su estado mental y la forma en que era retratado en los medios de comunicación. A sus hijos solo dedicó vagas referencias a pocas menciones, conforme a los datos del diario Plaza de Armas. Durante estos años, Claudia Mijangos afirmaba que de salir de prisión, ella regresaría al 408, su casa en Querétaro. Muchos se preguntaban qué es lo que estaría pasando por su cabeza, ya que el número 408 de la calle Hacienda de Vejil es hoy por hoy una colonia bastante marginal. Y no me refiero a la cuestión económica, sino que nadie quiere vivir allí tras lo ocurrido en la casa Mijangos. Varios investigadores hicieron nuevamente un registro de la casa y determinaron hecho por hecho lo que había ocurrido y cómo se habían elaborado los hechos y llevado a cabo dentro de la casa Mijangos. Uno de ellos, Antonio Ramírez, especifica lo siguiente: cuando yo entré a esa casa, realmente vi el infierno. Lo destacaría como, no sé, una sensación terrible. Se sentía aún el pesar de la sangre. Algo me decía que no siguiera caminando. Una de las cosas que más me inquietó es darme cuenta que hubo arrastre de los cuerpos. Me imagino esto: una madre totalmente loca, arrastrando el cuerpo sin vida de sus hijos para llevarlos a su alcoba. Esto es lo que él declara cuando inició el peritaje pertinente del caso Mijangos. Sin embargo, esto difiere un tanto de la realidad. Según los especialistas, Mijangos cometió sus atroces crímenes de una manera muy diferente. Se relata que, en realidad, ella inició su insomnio a las 3:33 de la mañana, una hora bastante peculiar, ya que hace algunos años había ocurrido un incidente que contrastaba perfectamente con los hechos que habían ocurrido en el 408 en Querétaro, en la casa Mijangos. Uno de los hechos, muy conocidos por cierto, es el caso de la casa de Amityville, una casa que, según los expertos paranormales, estaba infestada de fenómenos paranormales, hechos en los que también a uno de los integrantes de la familia se le obligó a privar de la vida a los miembros de esta. Curiosamente, él afirma también haber escuchado voces, quien le dijo que asesinara a su familia, y esto comenzó en punto de las 3:33 de la mañana, fecha con la que coincide exactamente cuando Claudia Mijangos cometió aquellos horridos hechos en Querétaro. Claudia Mijangos, después de despertarse por las voces que le afirmaban que tenía que hacer esto, se dirigió a la cocina para sacar 3 cuchillos de diferentes tamaños. La policía, como bien afirma, encontró estos 3 artefactos, 2 de ellos totalmente limpios y uno lleno de sangre. Con el primero, subió a la habitación del pequeño de 6 años. Ella se acercó gentilmente y, con discreción de los espectadores y radioescuchas, comenzó a apuñalar al pequeño de 6 años.
Posteriormente, la hermana mayor de 12 años se levantó de la cama al escuchar los ruidos que venían provenientes de la habitación de su hermano. Ella, con tan solo 11 años de edad, le pidió a su mamá que no lo hiciera. Estas últimas palabras son recordadas por los vecinos de Querétaro, quienes afirman que mientras se llevaban a cabo los atroces actos del caso Mijangos, su hija gritaba: "No, mamá, a mí no, por favor". Después de acabar con la vida de la pequeña de 11 y del pequeño de 6, quien curiosamente, y esto también quiero pedir un poco de atención al espectador, es que ella mutiló la mano izquierda del pequeño, la desprendió totalmente. Esto fue muy curioso una vez que empezaron el peritaje, ya que ¿por qué lo habría hecho? Nunca se ha sabido con exactitud por qué Claudia Mijangos cometió los actos tal y como los cometió, cómo fueron los cortes que le hizo a los pequeños, y mucho menos por qué lo hizo de esa manera. Según los expertos también en sectas satánicas, han afirmado que ese no es un acto pertinente que se haga en algún rito. Sin embargo, muchos especialistas de este tipo de casos afirman que, por alguna razón, la mano izquierda del pequeño la tenían que utilizar para algo. Después de acabar con la vida de los dos pequeños de 11 y 6 años, Claudia Mijangos entró en la habitación de la pequeña de 9 años, la de en medio. Ella preguntó asustada que qué es lo que estaba pasando. Claudia solo respondió: "Tranquila, hija. En un momento te llevaré con tus hermanos". Pareciera un cliché de película de terror, pero nada supera la realidad. Una vez que cometió todos los actos, terribles actos, en la casa Mijangos, Claudia decidió e intentó terminar con su vida, no sin antes apilar los 3 de los pequeños cuerpos en la cama king size en donde ella dormía y taparlos con una sábana color naranja. Según esto, es declarado por todas las autoridades que hicieron el peritaje correspondiente en la casa Mijangos. Ella se apuñaló en el estómago y posteriormente intentó cortarse las venas, acto que no tuvo el resultado que ella quería, ya que, si bien es sabido, si queremos ser más específicos, un corte de suicidio por cortarse las venas tiene que ser de manera vertical hacia las venas. Ella lo hizo de manera horizontal, solo mutilando sus muñecas, lo cual solo hizo que se desangrara, pero no lo suficiente para terminar con su vida. Ella, cansada después de haber cometido estos actos, decidió recostarse un poco y finalmente se desmayó. El resto es lo que te acabo de contar. Cuando Verónica, su amiga, llegó a la habitación donde se encontraba ella con los cuerpos de los 3 infantes. Muchas especulaciones han nacido tras el caso Mijangos, pero es un caso fascinante. Fascinante en la cuestión de cómo una persona puede volverse totalmente psicótica, y fascinante para los que estudian los casos paranormales, ya que actualmente la casa Mijangos es conocida como una de las más embrujadas en todo Querétaro. El número 408 de la calle Hacienda Vejil, en la colonia Jardines de la Hacienda, es un lugar bastante concurrido. Inclusive, uno de los lugares turísticos más visitados en todo Querétaro. Muchos de los expertos han realizado tanto investigaciones paranormales como exploraciones urbanas, en los que ellos afirman que han ocurrido un sinfín de actos sin explicación. De los más destacados se tiene del famoso programa Extra Normal, en los que ellos hicieron una investigación a fondo y en la que, si prestamos atención, se escucha el audio de un niño que dice: "Ayúdame, por favor". Posteriormente, y de los actos más recientes,
Varios exploradores urbanos de distintos canales en YouTube han hecho exploraciones urbanas con el fin de detectar actividad paranormal. Se presenta como en una de las esquinas de la habitación del pequeño de 6 años se alcanza a ver una silueta aparentemente quieta, pegada a la pared, totalmente inerte. Los expertos afirman que esto es un veraz caso de manifestación fantasmal. Sin duda no se puede monetizar, y mucho menos con la muerte, pero sin duda se han sacado muchísimos archivos del caso Mijangos, uno de los actos más atroces, como bien mencionábamos, no solo en nuestro país, sino también en Latinoamérica. El caso Mijangos ha llegado a muchísimas personas alrededor del mundo y tiene como consecuencia uno de los capítulos más atroces, no solo en la historia de Querétaro, sino en los anales de la historia de nuestro país. Espero que te haya gustado el episodio del día de hoy de tu podcast Palabras de Plomo. Sin duda un caso a estudiar bastante. Coméntame en redes sociales si ya conocías el caso Mijangos, y si lo conocías, si conocías estos datos específicos que te dimos el día de hoy. Agradecemos por supuesto a todos los que hacemos Radio Universidad y a todos aquellos que nos encargamos de traerte no solo este podcast, sino todo el contenido que es para ti. Muchas gracias por habernos escuchado. Envío un amable saludo principalmente a todas las personas que ayudaron a la investigación, también al sitio web de La historia detrás de la hiena de Querétaro, del sitio web infobae.com. También agradecemos a mi familia, en especial a mi cuñada Jessica, que nos estuvo escuchando a lo largo de este episodio. Le mando un enorme abrazo. Quien sabe ella, la amo mucho y que es fanática de este tipo de casos. Por otra parte, quiero agradecerte si nos estuviste escuchando y qué otro caso quieres que toquemos en estos especiales de octubre. Y si lo deseas, que no solo paremos en este mes, sino también que estemos trabajando para ustedes con más casos aterradores, como el caso Mijangos, que hoy descubriste en Palabras de Plomo. Yo soy Adrián Camacho y te deseo que tengas una excelente tarde o noche, que te recomiendo escucha la repetición de este podcast cuando te encuentres solo, en tu casa y de preferencia con las luces apagadas. Que tengas una excelente tarde. Continúa en Radio Universidad. Hasta la próxima.